presentes en la sala. Se ve que, aunque el día de ayer fue pues duro y largo, pero se ve que muy interesante porque no hay bajas, o sea, que estamos aquí. Algunas sí, pero también hay alguna cara nueva, ¿no? Y saludo de un modo especial y afectuoso a todos aquellos que nos ven a través de los medios digitales, ¿no? Esos medios digitales, en esa línea continua que nos lleva a la inteligencia artificial y su futuro, que es el tema central que nos ha convocado en estas jornadas tan interesantes por parte de la Conferencia Episcopal Española y de la Fundación Pablo VI. Tengo el honor de presentar pues a alguien que es muy conocido, con lo cual pues, es un honor, una suerte, y todo el mundo ha oído hablar de Francesc Torralba Rosselló. Es uno de los filósofos y teólogos más importantes de nuestro tiempo, doctor en filosofía por la Universitat de Barcelona y en teología por la Facultad de Teología de Cataluña. Además de doctor en pedagogía por la Universitat Ramon Llull y en Historia del Arte por el Ateneo Universitario Sant Pacià. Catedrático acreditado en la Universidad Ramon Llull, compagina su tarea como docente en España y América con la de escritor y divulgador. Dirige la Cátedra del Pensamiento Cristiano del Obispado de Urgell, la Cátedra de Ethos de Ética Aplicada de la Universidad Ramon Llull y la Sociedad Hispánica de Amigos de Søren Kierkegaard, donde es vicepresidente. Preside además, entre otras muchas entidades, los comités de ética asistencial Domus Vi en España y en París. Además de académico de número de la Real Academia Europea de Doctores, es miembro de múltiples entidades académicas, sociales y asistenciales. Como hemos dicho, es un autor prolífero. Aparte de su densidad y profundidad académica, hay que destacar también su obra divulgativa, y todo ello pues, se resume en estos números tan abultados. Autor de hasta más de 1.500 artículos, 100 libros, entre los que destacamos Jesucristo 2.0, La vida secreta de la oración. Dirige varias publicaciones y colabora en numerosos medios de comunicación. Su obra ha sido traducida hasta en 7 idiomas. Una prolífica carrera literaria, académica y divulgadora que ha sido distinguida con numerosos reconocimientos, como el Premio de Ensayo Joan Maragall o el Premio Panteón de Espiritualidad, entre otros muchos. El último ha sido el Premio Ratzinger 2023, un reconocimiento que otorga la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger Benedicto XVI a reconocidos teólogos de todo el mundo. Estábamos hablando unos momentos antes de que nos sentáramos en la mesa para presentarle, y hablábamos del momento de la pandemia, de ciertos acontecimientos. Bueno, pues más o menos en esa época también surgió una interpelación desde el periódico digital de Objective, en la parte del subjetivo de Quintana Paz, ¿dónde están los intelectuales cristianos? Yo me acuerdo que cuando leí esa interpelación de Quintana Paz, que mis alumnos en la Universidad Pontificia de Salamanca enseguida sacaron en las clases, ¿qué pasa aquí? Pues tengo que decir que uno de los primeros nombres que me vino a la cabeza y que compartí con los alumnos fue el del profesor Francesc Torralba. Así que, bueno, sin más, dejo la palabra al profesor. Pues muy buenos días a todos y gracias en primer lugar por la invitación, también por la posibilidad de expresarme sobre este tema, que es un tema de extraordinaria actualidad y que plantea grandes retos en el presente y en el futuro, y además en múltiples direcciones y sentidos, aunque yo focalizaré la reflexión en el ámbito estrictamente antropológico. Pero no cabe duda de que este tema tiene enormes derivadas de tipo social, político, económico, medioambiental
y sin embargo voy a focalizar, a poner la lupa en los desafíos antropológicos del desarrollo exponencial de la inteligencia artificial que estamos viviendo y que probablemente tendrá un desarrollo todavía mucho más incrementado en los próximos años y lustros. Voy a empezar con unas constataciones de tipo preliminar y luego ahondaré en algo que es el tema, yo diría, central en muchos simposios y congresos, que es tratar de dilucidar o clarificar qué es lo que nos hace genuinamente humanos. Y además el debate de la inteligencia artificial también pone encima de la mesa intentar clarificar cuáles son los rasgos y las características más particulares de nuestra inteligencia o de la inteligencia humana. Cuanto menos ha sido un pretexto para repensar de nuevo categorías antropológicas que dábamos ya por pensadas o dábamos ya por aclaradas y hasta cierto punto cerradas. La primera constatación que quiero poner encima de la mesa, son tres constataciones, es que vivimos en un contexto de disrupción tecnológica exponencial. Yo creo que este es el mejor sintagma que expresa nuestra situación. Las palpitaciones de nuestro tiempo, decía Ortega y Gasset, pues es este desarrollo exponencial a nivel tecnológico. La figura exponencial, los que proceden del ámbito de la matemática o de la física, claro, es una figura que en un momento dado sube vertiginosamente, de tal modo que lo que le caracteriza es la aceleración, algo que ha trabajado y ha reflexionado muy a fondo, por ejemplo, Hartmut Rosa, ¿no? Esta aceleración de los desarrollos tecnológicos, ¿no? Eso es una constatación. Y además es una constatación en distintas tecnologías, en biotecnología, en neurotecnología, en nanotecnología, en robótica particularmente y en algunos lugares del mundo más, como Japón, por ejemplo, y naturalmente también la inteligencia artificial que está como arbitrando en ese desarrollo exponencial de todo este universo de tecnologías, ¿no? Esto es una constatación en la que diría que hay unanimidad. Es muy raro que haya unanimidad entre los analistas culturales. Por lo general hay diagnósticos distintos, pero hay una unanimidad en constatar que vivimos sumergidos en un entorno disruptivo, ¿no? De tal modo que hay un problema de velocidades, de ritmos, ¿no? El desarrollo tecnológico es vertiginoso, es exponencial, es hiperacelerado, y sin embargo la reflexión ética tiene un ritmo lento, pausado, exige debate público, exige deliberación pública, exige análisis de los pros y de los contras, eso requiere un tiempo distinto, y luego además la concreción jurídica, que exige acuerdos en las cámaras de representación pública, llámese Senado, Congreso de los Diputados o Parlamento Europeo, ¿no? Por lo tanto, hay como una asincronía de ritmos, ¿no? El ritmo de la tecnología es como el de una liebre, el ritmo de la ética es probablemente como el de una tortuga, y luego viene el ritmo jurídico, que todavía es mucho más lento, extraordinariamente lento, porque exige consensos, negociaciones, y en contextos de polarización política y de dicotomía política, todavía es más difícil llegar a campos de intersección y de consenso en temas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial en medio del ágora pública? Por lo tanto, aquí hay un problema de primer orden, pero una constatación: desarrollo exponencial o disrupción exponencial de las tecnologías. La segunda constatación es que este desarrollo activa como dos grandes reacciones, ¿no? Están los tecnólatras o tecnooptimistas o incluso tecnomesiánicos. Aquí habría un conjunto de personas intelectuales, físicos, ingenieros, matemáticos, que frente a ese desarrollo ven más cerca el paraíso en la Tierra.
mucho más cerca, una especie de utopía inmanente, hecha realidad muy pronto. Por lo tanto, de algún modo, ven este desarrollo en una clave optimista. Estamos más cerca del paraíso en la Tierra, porque este desarrollo exponencial significará paliar déficits, carencias, males que arrastra la humanidad desde hace 5.000 años, y por otro lado, desarrollo exponencial de la medicina, la industria, y poder simplemente solucionar miles de grietas que tiene la humanidad. En el extremo de esta posición están los tecnomesiánicos de la Silicon Valley y especialmente de la Singularity University. Están especialmente los tecnomesiánicos, ¿no?, que incluso ponen fecha, ¿no?, a la llegada de este paraíso, la llegada de este mundo en la Tierra, que representará pues la resolución de todos nuestros males, ¿no? Incluso la longevidad indefinida, al menos para una élite mundial que podrá costearla económicamente, ¿no? Cuando uno oye esto en Boston hace un año, ¿no?, de un profesor de Silicon Valley que frente a un auditorio de Harvard, más de 200 estudiantes, ¿no?, la élite intelectual del mundo, ¿no?, dice: ustedes son la primera generación que podrán elegir morir o no morir. Uno se queda perplejo, estupefacto, ¿no? Significa una confianza infinita en superar la finitud, la temporalidad, la contingencia, la vulnerabilidad humana. Por lo tanto, primero hay este tipo de reacción, hay este tipo de postura frente a ese desarrollo. Este tipo de postura o posición, que va desde la tecnolatría, el tecnooptimismo o el tecnomesianismo, generalmente lo desarrollan pensadores por debajo de los 40 años y que proceden del ámbito de las ciencias técnicas, ingenieros, matemáticos, físicos, tecnólogos, ¿no? En cambio está la otra posición, que son los tecnofóbicos o los tecnopesimistas, o incluso diría los tecnoapocalípticos. Esto nos va a conducir al peor de los mundos posibles. Este desarrollo exponencial, desbocado, para utilizar una expresión de Anthony Giddens, ¿no?, Anthony Giddens, desbocado, nos va a conducir al peor de los mundos posibles. Y hay enormes pronósticos que dibujan este horizonte, que ya no es el paraíso en la Tierra, sino el infierno en la Tierra. Y aquí sobre todo uno se encuentra en antropólogos, filósofos, teólogos, humanistas, nostálgicos de la era pretecnológica. Observo en este tipo de figuras una especie de nostalgia de cualquier mundo pasado fue mejor, aquello de Jorge Manrique, Coplas por la muerte de su padre, ¿no? Y aquí por lo general son intelectuales por encima de 50 años, yo estaría entre ellos, y generalmente que proceden del mundo de las humanidades o de lo que Dilthey denominaba las ciencias del espíritu, ¿no?, die Geisteswissenschaften, ¿no?, de ahí, ¿no? Y por lo tanto observan con enorme preocupación este desarrollo, ¿no? Por lo tanto hay estas dos reacciones, ¿no? Yo creo que la clave está en intentar, por un lado, observar lo bello, lo noble, lo positivo que puede acarrear ese desarrollo tecnológico, todos los planos, pero sin olvidar los desafíos, ¿no? Es decir, los tecnólatras y tecnomesiánicos deberían leer a Horkheimer y Adorno y la primera generación de la Escuela de Frankfurt atentamente, con lupa, pero con lupa. Y también deberían leer, pues, textos que se publicaron después del lanzamiento de la primera bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki el 5 y el 7 de agosto de 1945, ¿no? Al menos para no perder de vista que eso también fue tecnología, aquello también era tecnología, ¿no? Y sin embargo los nostálgicos del mundo pretecnológico, los que sufrimos verdaderos ataques de tecnofobia, en los que yo me incluyo, ¿no?, deberíamos ser conscientes de todo el desarrollo y de la mejora que puede significar en el terreno de la investigación médica, en el terreno de la educación o en el terreno de la calidad de vida de muchas personas, ¿no? Ha nacido un niño sin una pierna, pero un bioingeniero es capaz de adosar a ese pelvis una pierna biónica. Eso es tecnología, eso es biotecnología, que un ingeniero es capaz de adosar
y que es capaz de que este niño corra por el campo y juegue a fútbol. Eso es tecnología también. Por lo tanto, hay que evitar esa lectura maniquea, casi diría simplificada, del factor tecnológico. Y es muy fácil sucumbir o en un extremo u otro, ¿no? Yo mismo reconozco la tendencia a verdaderos ataques tecnofóbicos, ¿no? Por la formación y precisamente por la edad que tengo. La tercera constatación tiene que ver con lo siguiente. Este desarrollo, especialmente ya de la inteligencia artificial generativa, ha activado como tres discursos. Ha estimulado, ha catalizado, en un lenguaje químico, como tres discursos. Por un lado, ha activado la ética aplicada a la tecnología, todo lo que a veces denominamos tecnoética o ética de la tecnología, ¿no? Ha estimulado enormemente esta área de la ética aplicada, que no es nueva, pero ha generado muchas preguntas que obliga a pensar de qué modo hay que abordar los desafíos que plantea esta tecnología en todos los campos: educativo, sanitario, social, político, religioso, económico, medioambiental. Y aquí se han ramificado muchas éticas aplicadas, ¿no? Ha irrumpido la algorética, ¿no? Que es un neologismo casi acabado de estrenar, está nuevo, ¿no? O ética algorítmica, ¿no? Yo dediqué un texto íntegro a esto, ¿no? Ha emergido la algorética o la ética algorítmica. Incluso en una locución del Papa Francisco aparece esta expresión algorética, completamente nueva en la doctrina social de la Iglesia, desde León XIII, Rerum Novarum, hasta Laudato Si o Laudate Deum, ¿no? No había aparecido nunca esta expresión. Por lo tanto, aparecen nuevas éticas aplicadas que tratan de abordar los desafíos de este desarrollo disruptivo y exponencial. La algorética, la tecnoética, la ética de la inteligencia artificial, la roboética o ética de la robótica, que jugará un papel clave, especialmente su desarrollo en Japón, ¿no? Los robots sociales, los robots que cuidan a personas, the caring machines, ¿no? Que generan enormes debates sobre qué significa cuidar, quién puede cuidar, cuáles son las destrezas, habilidades y virtudes que se deben tener para cuidar de un ser humano, pero que están generando una verdadera industria de robots que cuidan a personas, ¿no? Esto está pasando en Japón y en algunos lugares de Estados Unidos y Canadá, y estará pasando también en Europa, ¿no? El robot social como antídoto a la soledad, ¿no? No está mal, ¿eh? Que pensemos en el robot social como antídoto a la soledad, ¿no? Completamente opuesto a esta tesis, ¿no? Y sin embargo hay ya una enorme constelación de chatbots y de robots que están desarrollando esta tarea de acompañamiento a personas que experimentan la soledad, muchas de ellas personas mayores, ¿no? Por tanto, por un lado, hay este desarrollo exponencial, la neuroética, el reconocimiento de los derechos o neuroderechos, la ética digital, etc. Luego también ha estimulado otro discurso, que es donde yo voy a focalizar el interés, que es el discurso antropológico. Claro, la antropología filosófica en el XIX, y hasta incluso Max Scheler, el gran tema era la distinción homo brutus, el gran tema hombre-animal, que nos hace cercanos, que nos distingue del animal, ¿no? Eso ya desde Aristóteles hasta Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, 1928, ¿no? Todo el debate estaba sobre todo en centrar qué nos hace singulares en el conjunto del cosmos, ¿no? ¿Qué nos hace distintos, ¿no? O qué rasgos, o qué calidad, o qué naturaleza, ¿no? Y aquí está el desarrollo de Scheler y de Gehlen y de Plessner y de Edith Stein, ¿no? Naturalmente aportando distintas soluciones, y solo he citado autores de la tradición fenomenológica, ¿no? Heredera de Edmund Husserl. Pero el debate hoy no es este. El debate que ha activado la inteligencia artificial generativa y por extensión los robots es la distinción hombre-máquina, claro. Hombre-sistema de inteligencia artificial. Nos obliga a repensar a fondo qué nos hace genuinamente humanos. ¿Cuál es la esencia de la condición humana? ¿Cuál es eso
o aquello que nos hace particularmente distintos, si es que existe esta particularidad, por otro lado, ¿no? Y aquí naturalmente se bifurcan los caminos, las opciones y las tendencias, ¿no? Pero en cualquier caso es un pretexto, digámoslo así, ha sido un kairos, un momento oportuno para repensar a fondo la condición humana, ¿no? Y sobre todo algunos de los rasgos de nuestra condición, ¿no? Digamos algunas de las potencias del alma, como decía San Agustín, ¿no? ¿Qué es la memoria? ¿Qué es la voluntad? ¿Qué es la inteligencia? ¿Qué es la imaginación? Y si eso puede extenderse sin más a un artefacto que nosotros hemos creado con nuestra inteligencia. Por lo tanto, ha activado la antropología filosófica y eso ha generado debates interesantísimos a nivel interdisciplinario entre, por un lado, personas que proceden de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias técnicas y humanistas, ¿no? Y en este tipo de debates siempre aparece una palabra, ¿no? Que es la palabra conciencia, ¿no? Y ahí se produce una especie de silencio absoluto, ¿no? La conciencia como rasgo distintivo, ya, pero aclare conciencia, ¿no? Aquello que hablaban los medievales en las famosas quaestio disputata, ¿no? Aclara términos. Usted cuando dice conciencia, ¿qué está diciendo? Porque antes de decir si una máquina tiene o no, o si un gorila, o un bonobó, o un chimpancé, o un orangután tiene o no, tiene que aclarar de qué estamos hablando. Si no, no puedo saber si la tiene o no la tiene, o carece de ella. Por lo tanto, ha activado también el campo de la antropología. Y naturalmente ha estimulado también otra rama que ya existía y que tiene sus grandes referentes, que es la filosofía de la tecnología. Hasta cierto punto, una rama más pobre que la filosofía del lenguaje, o la filosofía de la religión, o la filosofía de la ciencia, ¿no? Pero el desarrollo exponencial de las tecnologías ha activado de nuevo y ha hecho emergir una enorme masa de textos, tesis, tesinas, artículos sobre filosofía de la tecnología, ¿no? Y aquí hemos recuperado textos clásicos, ¿no? Desde la pregunta por la técnica de Martin Heidegger, ¿no? Die Frage nach der Technik, ¿no? Hasta Meditación de la técnica de Ortega, o el pequeño miedo del siglo XX de Emmanuel Mounier, o los desarrollos posteriores de Manford, o de Jacques Ellul, o de tantos otros autores, Simondon, por ejemplo, en Francia, ¿no? Por lo tanto, es verdad, esta rama se ha engrosado, se ha desarrollado y se está desarrollando extraordinariamente, ¿no? Eso nos obliga a pensar temas como técnica, tecnología, artefacto, instrumento, y cómo este desarrollo exponencial está cambiando nuestra situación en el mundo, ¿no? Aquí solo subrayo una distinción que a veces en los debates queda como eclipsada, que es la distinción entre técnica y tecnología. Cuando hablamos de técnica hablamos de un instrumento, un martillo, por ejemplo, o unas alicates, ¿no? Esto es un instrumento que nos permite realizar una operación que nosotros no podemos realizar, ¿no? Quiero colgar un cuadro en una pared y quiero clavar un clavo. Si lo tengo que hacer con mi dedo y con mi epidermis, no podré. Dada su debilidad, sangraré y no podré clavar ese clavo. Sin embargo, el ser humano es capaz de crear un instrumento que se llama martillo, un palo y arriba hierro, y permite clavar ese clavo, ¿no? Es un instrumento que permite desarrollar una operación que no podríamos desarrollar con nuestras propias manos, ¿no? Pero es que el desarrollo que estamos viviendo no es de la técnica solo, es de la tecnología. Y la tecnología ya es un sistema. Es un útero donde vivimos, crecemos, nos desarrollamos, trabajamos, vendemos, nos estimulamos, nos informamos. Es un gran sistema donde estamos instalados. Esto lo desarrolla muy bien Jacques Ellul en el libro Le Système Technicien, el sistema técnico, ¿no? Y por tanto es un sistema del que raramente se puede vivir en la marginalidad. Por eso hay quien habla de totalitarismo tecnológico. Raramente se puede vivir en la marginalidad. Es decir, usted está dentro de ese sistema y si no sabe manejar estos
aparatos no saben manejar este lenguaje, se queda en la marginalidad. Y hablamos entonces de la brecha digital o la brecha tecnológica que han sufrido y sufren especialmente los analfabetos tecnológicos o los analfabetos digitales. Es decir, bueno, es que yo no puedo ni siquiera tramitar una subvención o solicitar una ayuda social porque no entro en ese universo, no sé ni cómo entrar, estoy fuera de esta esfera, ¿no? Entonces ya no es un instrumento, es un sistema que es axiológicamente un sistema que tiene unos valores incorporados. No es neutro. El martillo es neutro y no piensa. El sistema no es neutro axiológicamente. Hay valores incorporados. Eficacia, eficiencia, rapidez, resultados. Por lo tanto, no es neutro. El instrumento sí. Usted con un martillo puede cavar un clavo y puede romper la cabeza de alguien. Dependerá de usted el uso. Pero ya metido en el sistema toma decisiones. Y el sistema tiene unos criterios que alguien ha instalado, ciertamente, y que generalmente son opacos y no entiende nadie que no conozca esa terminología. De ahí que en todas las declaraciones de ética de inteligencia artificial, al menos que yo he leído, desde la Declaración de Montreal a los principios de ética de la ley europea, está el principio de transparencia y explicabilidad. Eso se llama democratización del saber, que es un gran principio de la Ilustración. Hay que democratizar ese saber. Bien, voy a la última constatación y entro en la antropología. La última constatación es terminológica. Hay un desarrollo exponencial, se multiplican estas disciplinas que como pretexto tienen que resolver y analizar varios interrogantes, pero además hay un problema terminológico o semántico, que es el uso de determinados vocablos que tienen significados muy distintos en la mente de un ingeniero, de un teólogo o de un filósofo. La palabra inteligencia, por ejemplo. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia? Bueno, pues yo quedo perplejo de la reducción semántica de determinadas palabras. Libertad, felicidad, inteligencia, memoria. ¿Cómo hemos dejado que esos enormes vocablos, ¿no?, conceptos, se hayan reducido a la mínima expresión? ¿Desde cuándo pensar es solo calcular? ¿Desde cuándo pensar es solo computar o calcular? ¿Desde cuándo? Hablamos de máquinas que piensan. Thinking machines. ¿Una máquina piensa? Pregunto, ¿qué es pensar? Bueno, pues si se lo preguntamos a Heidegger, pensar es casi pasear. En Was heißt denken de Heidegger, pensar es pasear. Y distingue un pensar meditativo y un pensar calculador. Es verdad, inteligencia artificial calcula, y calcula con una velocidad que ninguna mente humana puede calcular a tal velocidad, ni predecir qué pasará a partir de datos. Es verdad. Pero pensar es solo calcular. O en el pensar humano hay más elementos que el cálculo de rentabilidad, o el cálculo de resultados, o el cálculo de probabilidades, a partir de bancos infinitos de datos, ¿no? Tanto lo primero que quiero indicar es que los grandes conceptos han sido secuestrados, han sido usurpados, han sido manoseados y ninguneados en una limitadísima valor semántico. Inteligir es calcular. ¿Desde cuándo? Solo es eso. Hay que reconocer que el ser humano tiene también capacidad de pensar instrumental y calculador. Si no, ¿cómo se hacen los puentes, los trenes de alta velocidad y los ordenadores? Pero el ser humano tiene otra forma de pensar, que es el pensar meditativo. Y ese pensar es el que abre la puerta a la filosofía, a la teología, a la ética, a la estética y a otras ramas del pensar que no tienen que ver con el cálculo a partir de datos que encontramos en la red, ¿no? Por lo tanto, primero, o sea, esta precisión la quiero formular porque es un término muy equívoco. Inteligencia, además, artificial. Claro, los alemanes hablan de künstliche Intelligenz, ¿no? Más bien es artística o artesanal, ¿no? Pero en cualquier caso, aquí hay una distinción natural artificial, ¿no?
Al fin y al cabo, esa inteligencia la hemos construido los seres humanos, ¿no? Por lo tanto, primero, el tema terminológico. También lo podríamos aplicar a la palabra memoria, ¿no? Tiene mucha memoria. Bueno, ¿qué es memoria? ¿Alguien ha leído las miles de páginas que escribe San Agustín sobre la memoria como potencia del alma, ¿no? Memoria sí, memoria dei, ¿no? ¿De qué habla usted cuando habla de memoria? Porque una cosa es recordar qué es la fotosíntesis, cuándo nació Sorolla o cuándo murió Kant, ¿no? Bien. Y es verdad, en eso la inteligencia artificial es inigualable. Cualquier pregunta, como maneja miles de datos, responde además con una enorme aceleración, ¿no? Pero claro, el ser humano, como veremos, tiene memoria emocional, ¿no? Nosotros cuando recordamos a nuestros seres queridos, esa memoria toca tejidos emocionales, ¿no? Y se despiertan emociones como la nostalgia o la melancolía o incluso el resentimiento o el rencor por una herida sufrida en el pasado, ¿no? Es distinto recordar la extensión del río Nilo que recordar cuando fui golpeada por un hombre siendo su pareja hace 20 años, ¿no? Naturalmente que esa memoria es radicalmente distinta y sin embargo todo es recordar ya, pero la misma palabra recordar significa volver a pasar por el corazón, ¿no? Es decir, ¿de qué hablamos cuando memoria de una máquina y memoria humana, ¿no? Y se ha tendido a reducción semántica de las palabras, ¿no? Yo creo que eso es un mal camino, porque perdemos complejidad. Perdemos complejidad. Y luego hay un último punto, que es la hipertrofia mediática en la presentación de la inteligencia artificial, ¿no? El modo como se presenta en los medios de comunicación generalistas, televisión, radio, prensa particularmente, semana sí, semana también, es extraordinariamente hipertrofiado. Cuando uno habla con un ingeniero, con un físico, con López de Mántaras, ¿no?, que fue uno de los pioneros en introducir la inteligencia artificial, director de inteligencia artificial en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Barcelona, buen amigo, dice, bueno, de lo que dicen los periódicos a lo que realmente podemos hacer con esta inteligencia hay un abismo. Por tanto, cuidado con la presentación hipertrofiada, ¿no?, de sus capacidades, de sus posibilidades, porque esto además genera una ilusión que no se corresponde con la realidad y que generará enorme frustración colectiva, ¿no?, como pasará con la quimera utópica del transhumanismo, ¿no?, que generará una enorme frustración colectiva cuando llegue la fecha que incluso han marcado de la longevidad indefinida, ¿no? En cambio, cuando uno habla con geriatras, gerontólogos, médicos, María Blasco entre ellos, y te dice, oye, estamos muy lejos de poder garantizar una longevidad indefinida. Es que no está ni en el horizonte mental, ¿no? Sí que, por otro lado, es verdad que la calidad de vida, el desarrollo científico-tecnológico, pues ha permitido una dilatación de la calidad de vida y de la cantidad de años. Pero de ahí a poder elegir morir o no morir, esto es un salto cualitativo que, vaya, ningún geriatra, gerontólogo, médico, a partir de los datos que maneja, puede considerar que sea verosímil como conjetura. Verosímil, ya digo. Entonces voy al debate antropológico, ¿no? El debate antropológico nos lleva precisamente a distinguir, ¿no?, qué nos hace particularmente distintos, ¿no? Yo aquí voy a subrayar primero dos elementos, centrándome solo en inteligencia. Hay dos elementos que creo que a la hora de abordar esta distinción, inteligencia humana e inteligencia artificial, no podemos perder de vista. La primera es la condición de que nuestra inteligencia es una inteligencia encarnada. El concepto de encarnación es clave aquí. Michel Henry, la encarnación, ¿no?, clave aquí, ¿no? Nuestra inteligencia se desarrolla instalada en un cuerpo que siente alegría, tristeza, dolor, placer, tiene hambre, tiene sed, pero esa inteligencia humana está siempre arraigada, digámoslo así, instalada, la expresión de Julián Marías, el ser humano como instalación y vector, instalada en una corporeidad.
Y eso determina el modo de pensar, claro que lo determina. ¿Qué hubiera pensado Kafka, de quien hemos conmemorado el centenario de su muerte, 3 de junio del 24, qué hubiera pensado Kafka si se hubiera encontrado instalado en otra corporeidad, ¿no? Kafka tenía muchas cefaleas, tuberculosis, terribles episodios de vómitos, y pensó instalado en ese cuerpo. ¿Qué hubiera pensado si se hubiera hallado instalado en otro cuerpo? No lo sabemos, no tenemos ni idea. Solo podemos aplicar a artistas. A Frida Kahlo, por ejemplo. ¿Qué hubiera pintado Frida Kahlo si no hubiera tenido esos dolores terribles en su cuerpo, ¿no? Es decir, nuestra inteligencia es encarnada. El logos en sarcos, ¿eh? El pensamiento encarnado, que es algo constitutivo de la antropología, especialmente cristiana, ¿no? Somos seres encarnados. Por lo tanto, esta inteligencia no se desarrolla sobre un cuerpo de silicio, sino sobre un cuerpo que tiene tendones, vísceras, nervios, agua, casi el 80% somos agua, y que además tiene una serie de percepciones y sensaciones, ¿no? Y eso determina nuestra forma de pensar, para bien o para mal, ¿no? Es distinto pensar cuando uno está instalado en un cuerpo en que le duele todo, que pensar en un cuerpo o desde un cuerpo que está en perfecta salud y, digamos así, irradia vitalidad, ¿no? Caramba, este pensamiento primaveral, ¿de dónde viene? Pues de un ser que tiene una corporeidad expansiva, ¿no? Y sin embargo ese pensamiento tan oscuro, ¿no? Ya es que es un individuo que tiene un dolor crónico, cada día le duele todo, ¿eh? Naturalmente eso se reflejará en su modo de pensar, ¿no? Aquella famosa frase de Wittgenstein en el Tractatus, ¿no? Siempre citamos la proposición 7, sí, pero hay otra muy interesante también del Tractatus, 1921, Wittgenstein, ¿no? El mundo del hombre feliz es distinto del mundo del hombre desgraciado. Fantástico. El mundo que ve, que piensa, que percibe el hombre feliz es distinto del mundo que ve, percibe y siente el hombre desgraciado. Aunque estuvieran en el mismo banco del retiro, a la misma hora, el mismo día, no verían el mismo mundo. Y utiliza la expresión die Welt, Wittgenstein, ¿no? El mundo, ¿eh? Y no lo verían porque uno es desgraciado y lo que ve es un infierno. Ayer murió su esposa y se siente desgraciado, y el otro es inmensamente feliz. Se ha enamorado y además tiene la suerte de ser correspondido. ¿Qué puedo esperar? Es el mejor día de mi vida. No ven el mismo parque, aunque están delante del mismo árbol, ¿no? Por lo tanto, primero, que nuestra inteligencia es encarnada. Esto es un dato significativo. Cuando se habla de transmigrar la inteligencia de un cuerpo de silicio a un cuerpo orgánico o al revés, ¿no? Nuestra inteligencia siempre está instalada en una corporeidad, que no has elegido. La corporeidad te ha sido dada, ¿eh? Hablamos de la corporeidad como don, ¿eh? Puede ser aceptado, rehusado, lucha a muerte con esa corporeidad, pero en cualquier caso no ha sido comprada, elegida, en un abanico de opciones, ¿no? Uno se encuentra siendo en una corporeidad, ¿no? O se encuentra viviendo en una corporeidad, instalado. La expresión de Julián Marías es muy adecuada, instalación, ¿no? Y luego está que esta inteligencia es, y aquí utilizo a Zubiri, sentiente. Esta es la otra distinción clave, ¿no? Esta inteligencia humana es una inteligencia que no opera al margen de la vida emocional, sino completamente entrelazada con el río de emociones, pasiones, sentimientos que experimentamos, ¿no? Eso para mí es constitutivamente diferente, ¿no? Por tanto, es una inteligencia que está sintiendo. Zubiri lo expresó a través de ese sintagma, inteligencia sentiente. Tuvo muy poco éxito a nivel de globalización de la expresión, y en cambio, quien realmente tuvo éxito y lo sigue teniendo es Goleman, con la inteligencia emocional, ¿no? Como la memoria emocional, ¿no? Ambas realidades son emocionales en el ser humano, ¿no? Entonces, ¿qué significa una inteligencia sentiente? Significa que este proceso de pensar va muy vinculado al sentir, el Fühlen y el Denken, ¿no? No se pueden desgajar, ¿no?
thinking y el feeling, ¿no? No se pueden desgajar, están unidos, ¿no? Están vinculados, ¿no? Yo le he formulado muchas preguntas a la inteligencia artificial, sobre todo de orden metafísico, ¿no? ¿Crees en Dios? Soy una inteligencia artificial, no tengo creencias. Sin embargo, le puedo exponer las distintas posturas que hay frente al misterio de Dios. Ateísmo, agnosticismo, triteísmo, indiferencia, naturalmente. Todo esto está en la nube, ¿no? ¿Te has sentido nunca sola? Soy una inteligencia artificial, no tengo sentimientos. ¿Te gustaría tener sentimientos? Desconozco lo que son los sentimientos, me han forjado para responder a preguntas y estar a su servicio, ¿no? Por tanto, ¿delante de qué estamos? Estamos delante de sistemas que calculan, sistemas que organizan la información a partir de bancos enormes de datos. Y además en cualquier lengua que opera en el entorno 3, como dice Javier Echevarría, o el entorno digital, ¿no? De tal modo que en eso realmente es imbatible, ¿no? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿O qué diferencia hay entre la primera edición y la segunda edición de la crítica a la razón pura? No tarda ni 2 segundos a responder. Y además es correcto lo que responde. Bueno, pues acabamos, ¿no? Es mucho mejor que el alumno más brillante que uno tiene en clase, ¿no? Sin embargo, es incapaz de describir emociones y sentir, y naturalmente experimentar sensaciones, ¿no? Frío, calor, ¿no? Dolor, placer, ¿no? Eso es humano. Eso es humano. Somos animales físicos o animales sensitivos o sensoriales, ¿no? Por lo tanto, primero estas dos cuestiones quería poner encima de la mesa, ¿no? Inteligencia encarnada, inteligencia sentiente, ¿no? Quiero además subrayar otro aspecto que me parece clave cuando abordamos esta distinción, ¿no? Hablamos de inteligencia artificial, ya, pero desde el año 83 hablamos de que el ser humano tiene distintas modalidades de inteligencia. Howard Gardner, 1983, ¿no? De esto hace 41 años, ¿eh? Lo digo porque la inteligencia se dice de muchas formas, es polifacética. Y a veces la reducimos a su única versión, que es la versión de cálculo o simplemente computación, ¿no? La inteligencia humana es polifacética, tiene muchas modalidades. Recuerden aquello que se dice del ser en la metafísica de Aristóteles, ¿no? Ens dicitur multipliciter, ¿no? Ton legeta hypolagos. Pues la inteligencia se dice de muchas maneras, en efecto. Según Gardner, de 8 maneras. Inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, lógico o matemática, inteligencia lingüística, musical. No desarrolló las 8 conocidas por la mayoría de lectores en tantas lenguas, porque este libro fue publicado en más de 40 lenguas y más de 1 millón de ejemplares, ¿no? Inteligencias múltiples de Gardner, ¿no? ¿Por qué lo digo eso? No lo digo porque soy garneriano, ¿no? Sino porque de nuevo aparece una simplificación, ¿no? Decimos, bueno, la inteligencia artificial suple, sustituye, eclipsa, emula la inteligencia humana. Perdone, hablamos de plural, las inteligencias humanas. O al menos modalidades de la misma inteligencia o usos de la misma inteligencia, ¿no? Claro, Gardner desarrolló 8, estamos en el año 83. Luego vino Goleman, década de los 90, y apareció la inteligencia emocional como algo que no había visto, contemplado y desarrollado Gardner en su esquema, ¿no? Y aquí el debate entre los discípulos de Gardner y los discípulos de Goleman todavía existe, ¿no? Y más, siempre el discípulo puede ser más papista que el papa, ¿no? Y eso existe en ocasiones también, estos debates sobre la inteligencia, ¿no? Pero es que luego aparece en el 2001 la inteligencia espiritual, que es la que a mí particularmente me interesó y dediqué 3 libros a eso, en el 10, el 12 y el 16, ¿no? Bueno, pues a partir de este mapa de inteligencia, supongamos 10, supongamos, bueno, pues podemos identificar realmente que hay distinciones muy claras entre nuestra pluralidad de inteligencias y esa inteligencia artificial, a quien se le atribuyen una serie de capacidades que simplemente están muy limitadas a un ámbito, que es cálculo, que es computación, que es proyección a partir de datos, y que eso es muy útil
muy útil para ver qué pasará con una enfermedad, muy útil para ver qué pasará con un presidiario o muy útil para ver qué pasará con un estudiante dado estos resultados académicos. Uno puede inferir proyecciones a partir de eso. Sin embargo, se puede equivocar estrepitosamente. ¿Por qué? Porque en lo humano hay el factor inesperado también. ¿Este señor se va a suicidar o no? Bueno, vamos a verlo. A ver qué características físicas tiene, cómo vive, qué pensión tiene, en qué barrio, qué red social. Hombre, considerando eso y viendo los casos que conocemos, tiene un alto grado de probabilidad de que se suicide. Sin embargo, no se suicida. Caramba. Y al revés, este señor, con este tipo de vida, esta red social, esta pareja que tiene, nadie diría que se suicidará y el lunes se tira por la ventana. Porque lo humano no se somete fácilmente a los cálculos y a las predicciones. Está el factor de lo inesperado. Eso no lo esperábamos. Eso no estaba dentro de las expectativas, ¿no? Esto no pasa con un microbio, o no pasa con el agua, o no pasa con el ácido sulfúrico, o no pasa con un material, llámese hierro, cobre, o llámese como se llame, ¿no? Sino que es con mucha más precisión. El astrónomo dirá, este cometa va a impactar contra la superficie de la Tierra en el 2321 y además el 12 de octubre. Y te hace la predicción. Y es muy probable que pase. En el terreno de lo humano, bueno, hay 1000 eventualidades que pueden variar esa proyección que usted hizo con tanto dogmatismo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la enorme distinción está primero en la inteligencia encarnada, la inteligencia sentiente, y luego en la inteligencia espiritual, que es en el último plano que quiero subrayar, ¿no? Claro, cuando hablamos de inteligencia espiritual hablamos de un uso de la inteligencia que tiene que ver con el preguntar metafísico. Yo le he hecho muchas preguntas metafísicas a la inteligencia artificial. ¿Cuál es el sentido de tu existencia? Soy una inteligencia artificial, no me planteo este tipo de preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? Soy una inteligencia artificial, no puedo responder a este tipo de preguntas. Sin embargo, le voy a plantear las distintas posturas que hay. La reencarnación, la resurrección de la carne, la inmortalidad del alma, y si quiere le desarrollo el Fedón de Platón, incluso en griego. Fantástico. Pero yo te lo pregunto a ti, ¿tú qué crees que hay después de la vida temporal? Yo no tengo creencias, soy una inteligencia artificial, ¿no? Por lo tanto, estamos frente a una inteligencia, la inteligencia humana, donde hay un latido metafísico, digámoslo así. Hay un vector metafísico, ¿no? Eso ya lo vio Schopenhauer y antes Kant, ¿no? Somos animales metafísicos. Somos físicos porque tenemos calor, sudamos, tenemos frío, tenemos dolor, pero también somos metafísicos porque planteamos cuestiones que además son inevitables, decía Kant en la Crítica de la Razón Pura, a pesar de no poder responder, decía él, científicamente a esas preguntas, ¿no? Entonces esto nos hace muy singulares, ¿no? Que es esta dimensión metafísica que nos abre esta inteligencia espiritual, ¿no? En el lenguaje de Karl Rahner sería el existencial sobrenatural, ¿no? Hemos conmemorado los 40 años de su muerte, ¿no? Año 1984, ¿no? Sería este existencial sobrenatural. Bueno, una terminología realmente compleja, ¿no? En cambio, cuando hablamos de inteligencia espiritual, hablamos de una inteligencia humana que nos habilita para una serie de preguntas y para buscar respuestas a estas preguntas. ¿Qué preguntas? La pregunta por el sentido, por ejemplo. ¿Qué hemos venido a hacer? ¿Para qué estamos en el mundo? Esta pregunta es genuinamente humana, ¿no? Esta pregunta es genuinamente humana. Recuerden ese famoso párrafo de Albert Camus en el mito de Sísifo, ¿no? Filosofar es responder a la pregunta ¿por qué no tengo que suicidarme? O dicho de otra manera, dame una razón para vivir. Une raison d'être, dice, una razón para vivir. Bueno, búsquela, a ver si la encuentra, ¿eh? Pero en cualquier caso es una búsqueda de sentido, ¿no? Eso es completamente ajeno a la inteligencia artificial, completamente ajeno. Eso es humano, ¿eh? Y a veces se vive con gran ansiedad, piensen en Unamuno, ¿no? A veces esa búsqueda se vive de una manera, digamos, serena,
y pacífica, tengo claro para qué estoy en el mundo, y a veces se vive con gran, ahora diré la palabra clave, angustia vital. Dice, no lo sé, pero me duele no saberlo, y sufro por no saberlo, del sentimiento trágico de la vida. Clarísimo, como ese animal metafísico además es un animal que sufre por no saber, o por no tener claridad respecto a eso que le duele no saber, ¿no? Que es para qué está en el mundo, ¿no? Luego además la inteligencia espiritual nos habilita para tomar distancia, eso que llamamos también conciencia, ¿no? No distancia física, sino distancia en sentido metafórico, ¿no? De nuevo Ortega, ¿no? Ortega dice que somos actores, pero podemos ser espectadores de nosotros mismos. Eso es tomar distancia. La capacidad que tenemos de bajar de platea, tomar distancia de nuestros roles habituales, usted es padre, es hijo, es miembro de una comunidad, es profesor, y auditar cómo estoy viviendo, valorar, criticar, cuestionar. Eso que antes se denominaba en un lenguaje que hoy genera temor y temblor, examen de conciencia. Nosotros somos capaces de este examen, o de este autoexamen, ¿no? No estamos pegados a nosotros mismos. En cambio, ¿alguien imagina a un bonobo haciéndose la pregunta? ¿Estoy haciendo bien de padre? ¿Estoy desarrollando bien mi tarea de esposo, mi tarea de miembro de esta comunidad? Esto es genuinamente humano. La capacidad de tomar distancia y examinar cómo hacemos lo que hacemos. Y eso es autoanálisis, eso es reflexividad, eso es autoconciencia, ¿no? Eso, alguien dirá, ¿y para qué sirve? Hombre, sirve para mejorar, naturalmente. Cuando uno es capaz de autoexaminarse, identificar las carencias, identificar las debilidades, las contradicciones, incluso las transgresiones que ha cometido, cuanto menos puede resarcir o puede intentar mejorar el día de mañana. Mañana vuelvo en el escenario y desarrollo un papel. ¿Cómo lo voy a desarrollar? Por tanto, esta capacidad de autoanálisis o de autoconciencia, de toma de distancia, es algo muy genuino de nuestra inteligencia. Otra cosa es que se practique. Claro, aquí la distinción entre potencial y actual es muy importante, ¿no? Usted tiene una inteligencia espiritual, pero en estado letárgico, meramente potencial. Si no es estimulada por alguien, de ahí la importancia de la educación, del maestro, de los textos, simplemente queda en un estado latente, puramente potencial, ¿no? Pero eso pasa con la inteligencia lingüística también, ¿no? El ser humano es un ser capaz de hablar, sí. Zoon logikon ejón, Aristóteles de nuevo, ya. Pero para que hable, alguien tiene que hablarle. Mowgli no habla en el libro de la selva, porque ha caído en la jungla, y allí no hay nadie que habla. Hay quien gruñe, hay quien le cuida, y por eso sobrevive, pero no habla. Para que hable, alguien tiene que hablarle. Y por mímesis aprenderá esa lengua, repitiendo. Yo elegí que mi lengua materna fuera el catalán, lo elegí yo, no. Sin embargo, mi madre me habló en esa lengua, y simultáneamente, como se puede comprobar, aprendí otra y otras, pero de hecho fue por mímesis. Ahora, si nadie te hubiera hablado, esa potencia quedaría como potencia, no se habría desarrollado. Y eso pasa también con nuestras facultades espirituales. Ese niño puede orar, pero si nadie ora con él, no orará, porque nadie ha orado con él, pero tiene la potencia de orar, ¿no? Y la potencia de meditar, y la potencia de interrogarse por el sentido de su vida. Pero el entorno cuenta, naturalmente que cuenta. Es decisivo el ecosistema donde está instalado ese ser humano, ¿no? Y eso también pasa con la inteligencia artificial. Voy terminando ya. Dice, bueno, es que hay que entrenarla. ¿Dónde se entrena? Porque aprenderá por imitación. Y si la entrenamos en un contexto donde hay racismo, sexismo, donde hay xenofobia, al cabo de unas horas será xenófoba, racista y sexista. Claro, porque la has entrenado en un entorno que era ese. Por lo tanto, cuenta los criterios instalados en los algoritmos, naturalmente que cuentan. Y luego, ¿dónde se ha entrenado? Porque al cabo de unas horas tenemos una inteligencia sexista o que solo ha aprendido a desarrollar palabrotas, porque en ese contexto se habla así, ¿no? Somos miméticos, aprendemos por mímesis, Aristóteles ya lo vio.
Tanto si sus padres cuando hablan cada 5 palabras utilizan una blasfema, pues ese niño hablará así. Ahora, si usted tiene la suerte de nacer en un entorno donde se escucha a Bach, a Mozart, Stravinsky, caramba, este niño tendrá una inteligencia musical muy desarrollada, porque el entorno musicalmente es óptimo. De ahí la importancia de los entornos que creamos. Y finalmente nos capacita para una última habilidad que nos hace muy distintos, que es la capacidad de asombro, ¿no? La capacidad de admiración frente a la realidad. De nuevo Aristóteles, ¿no? La thaumazein, ¿no? Como un rasgo genuinamente humano que activa la pregunta filosófica y la pregunta científica, ¿no? Nosotros nos admiramos de la realidad y la admiración activa la interrogación, ¿no? Uno observa que ahora el cielo está claro y luego está oscuro y se pregunta por qué. Pero lo observa y se admira de que sea así, ¿no? O se admira de que las cosas siempre caigan. Ya, pero ¿por qué caen? Y entonces tenemos a Isaac Newton que nos explica por qué caen y formula la ley de la gravitación universal, que desde el siglo XVII se enseña en todas las universidades del mundo, ¿no? Cae por eso. Ya, pero alguien se admira de que caigan las cosas. ¿Por qué caen? Entonces, cuando no hay admiración, no hay interrogación. Y si no hay interrogación, no hay búsqueda de la verdad ni del saber, ¿no? Por eso Einstein dice, un científico o un filósofo que no se admire de nada, espiritualmente está muerto. Porque lo propio de alguien como un filósofo o un científico es que se admire de la realidad y que busque respuestas a pesar de no tenerlas en la inmediatez, ¿no? La inteligencia artificial no se admira, responde a preguntas. Preguntas que busca en ese universo enorme de bancos de datos. En cualquier lengua y te las organiza en un saber según el interés del consumidor. Yo le he hecho esta pregunta, ¿no? Explícale la parábola del hijo pródigo a niños de 12 años. Y te hace una explicación muy didáctica. Ahora explíquela a teólogos de alto nivel. Y te hace otro tipo de interpretación y presentación de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Te cita Bullman, te cita Rahner, te cita Urs von Balthasar, te cita a los grandes, ¿no? Caramba. Porque todo lo que está en la red es utilizado por sus tentáculos y organizado como saber, ¿no? Claro, eso no hay cabeza humana, ni siquiera la de Leibniz, que tuviera esa capacidad, ¿no? Por tanto, aquí no cabe duda de que tenemos una realidad que es mucho más potente en lo que representa memoria de datos, organización de estos datos y organización de un saber a partir de estos datos. Pero no está instalado en un cuerpo, no siente y es completamente, digamos, opaca a las preguntas de orden existencial, espiritual o metafísico, que son las genuinamente humanas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias al profesor francés Torralba por esta interesantísima ponencia. Ha evocado muchísimos de los temas que veíamos ayer. Yo creo que también los ha ordenado de una manera nueva y luego nos ha dado más conceptos, categorías para situarlos, relacionarlos y abrir nuevos horizontes. Seguramente también ha fecundado nuestra inteligencia de curiosidad y de capacidad de preguntarnos y de asombrarnos, así que llega el momento de las preguntas. Aquí dentro hay una y luego Antonio Novo. Sí, un aspecto también genuinamente humano es lo relacional, ¿no? Y ahí yo me pregunto sobre todo porque parece que se está aplicando, por ejemplo, para terapias psicológicas, la inteligencia artificial. Y por un lado dices, bueno, una terapia sin empatía, sin cariño, pues a lo mejor es limitada, pero por otro lado, de esta manera llega más lejos, ¿no? Que si no, a lo mejor mucha gente no accedería a eso. Sí. Pues un poco la antropología y también la realidad, el realismo. Sí, en efecto, gracias por la pregunta. Yo he subrayado la inteligencia emocional, la inteligencia espiritual como rasgos
genuinamente humanos, pero bueno, no cabe duda de que cuando hablamos de la inteligencia interpersonal o social, pues bueno, el ser humano tiene unas capacidades y unas habilidades sociales que no detectamos en esta inteligencia, aunque es capaz de simular, ¿no? Es capaz de una gran simulación, maneja muchos datos y sabe lo que es una cara triste, qué tipo de gestos faciales tiene un rostro triste. Y por lo tanto, si llegas de trabajar triste, ese artefacto que te esperará sabe qué tipo de tono de voz, qué tipo de conversación, qué tipo de temas no tiene que sacar y cómo tiene que intentar cambiar este estado de ánimo. Y esto lo estamos observando ya en los robots sociales y en las máquinas que cuidan, ¿no? Sin embargo, no siente tristeza, pero es capaz de leer ese rostro y decir, este rostro está triste porque algo le ha pasado. Ha tenido una mala noticia, le han decepcionado en el trabajo y llega triste, ¿no? Y en cambio también es capaz de descifrar un rostro alegre, ¿no? Simplemente el rostro del labio ya expresa mucho, ¿no? Y por lo tanto hoy puedo hacer una broma, puedo hacer un chiste, puedo plantearle este tema porque está contento y le voy a poner una música que todavía le animará más, ¿no? Entonces este tipo es verdad. Nosotros tenemos inteligencia social, interpersonal, desigualmente desarrollada y repartida, no cabe duda, como la inteligencia lingüística, lógico-matemática o la corporal y cinestésica, pero es una gran simuladora, ¿no? Es capaz de simular y por lo tanto hay quien incluso se atreve a hablar de empatía, ¿no? Que es otra de las palabras más maltratadas hoy. Yo siempre reivindico la tesis doctoral de Edith Stein, 1916, sobre el problema de la empatía, de la que solo tenemos una parte publicada en Trotta, ¿no? Pero oiga usted, ¿de qué habla cuando habla de empatía? Estas máquinas son empáticas. Perdone, define empatía. Einfühlung en alemán. Venga, vamos a trabajar eso. Si no, al final reducimos los vocablos a la mínima expresión y perdemos complejidad, ¿no? Y yo creo que eso no lo podemos permitir, ¿eh? Porque es un secuestro de las palabras, ¿eh? Es una colonización tecnológica de las palabras. No quiero parecer frívolo, pero voy a contar dos chistes. Uno dice, ¿por qué los pájaros no tienen Facebook? Porque ya tienen Twitter. Ese es un chiste. Ese es un chiste. El otro, Alexa, ¿por qué se me dan tan malas mujeres? Soy Siri. ¿Cuál de los dos es de la inteligencia artificial? ¿Y cuál de los dos es humano? ¿Por qué la inteligencia artificial, al menos de momento, es incapaz de imitar el humor humano? ¿Qué características tiene el sentido del humor humano que claramente nos hace ver que el primero es un chiste malísimo, inventado por una máquina, y el segundo es un chiste que tiene gracia? Es la gran pregunta, ¿eh? El humor, Peter Berger, Helmut Plessner, ¿no? Nos refieren al humor como un rasgo muy propio del ser humano. Yo lo relaciono mucho con esta capacidad de tomar distancia, ¿eh? Piensen, por ejemplo, en la ironía, ¿no? La ironía que ya está descrita en Sócrates. Kierkegaard dedicó su tesis doctoral, ¿eh? A la ironía en los diálogos de Platón, ¿no? La inteligencia artificial es incapaz de ironía ni de sarcasmo. Eso es humano. Y para tener capacidad de ironía uno tiene que tomar distancia y reírse de sus propios defectos y por tanto ser capaz de romper eso que diríamos el sentido común. Lo que no tiene la inteligencia artificial es sentido común. Domina bancos de datos infinitos, pero no tiene sentido común. Y el sentido del humor muchas veces nos hace reír lo que pone en crisis el sentido común. Hombre, pero cuando uno escucha chistes de Eugenio, por ejemplo, yo lo aprecio muchísimo y todavía lo escucho, dices, claro, es que esto nos hace reír porque choca contra el sentido común. ¿A quién se le ocurre decir esto? Pero es que la inteligencia artificial no tiene sentido común. Sobre eso también se podría hablar mucho, ¿no? Y aquí uno podría tirar mucho del hilo, por ejemplo, de Jaime Balmes, ¿no? Que es conocido como el filósofo del sentido común y desarrolló mucho esa idea partiendo de filósofos sobre todo del mundo anglosajón, ¿no? Yo creo que el sentido del humor tiene que ver con esta capacidad de tomar distancia y con esta capacidad de poner en crisis el sentido común. Y eso la inteligencia artificial no lo hace. Ahora te puede contar muchos chistes que encuentra en la red, claro, de cualquier humorista y copiarlos o reproducirlos.
como una obra de Dalí, o de Brossa, o de Jaume Plensa, o de Sorolla. También es capaz de eso y hacerte un cuadro que parece un cuadro de Dalí. Claro, porque tiene todos los cuadros de Dalí en esa mente. Y ahora te haré un cuadro que te darás la impresión que es de Dalí, y no lo es. Pero ha reproducido el estilo, a partir de miles de cuadros de Dalí que hay dispersos por la nube. Hay una pregunta de chat que es el eterno tema. ¿Cuáles son los retos que se abren en el ámbito educativo? Porque parece que hemos claudicado a la pereza de pensar, y cada vez más con la inteligencia artificial. Pues creo que es una pregunta muy amplia, pero no hay que dejar de hacerla, claro. Sí, no hay que dejar de hacerla. Yo me la hago constantemente porque me paso la vida en el aula con estudiantes, ¿no? Yo creo que lo va a cambiar todo, lo digo de verdad. No hablamos de un cambio accidental, hablamos de un cambio sustantivo. Y requerimos tiempo para pensar cómo va a alterar todos los actores, educando y educador, y el entorno educativo, este fenómeno, ¿no? Claro, el profesor era el depositario del saber. Entraba en el aula y a él se le suponía el saber. Y si él no transmitía, no sabían nada. Pensemos en un profesor en un pueblo de Huesca. El único que sabía leer, interpretar, geografía, era la fuente del saber. Tanto todos a su lado. Profesor, médico, cura. La trinidad que tenía el saber, ¿no? Distintos saberes, pero el saber. Vale. Ahora eso no es así. Os voy a hablar de la fotosíntesis ya. ¿Sabe cuántas entradas hay en Google sobre la fotosíntesis? Más de 1 millón. Y además hay una que lo explica muy bien, de manera muy didáctica. ¿Por qué tengo que escucharle a usted? O es más, se lo pregunto a la inteligencia artificial y me lo cuenta también por qué tengo que venir a 30 kilómetros de Madrid, estar 1 hora para entrar, para escucharle a usted hablarme de la fotosíntesis. Bueno, pues le voy a hablar de García Lorca. De García Lorca hay más de 500.000 entradas. Y se lo puedo preguntar a la inteligencia artificial. Y además me lo explicará con mucha precisión, ¿no? A partir de una última tesis doctoral leída de dónde supuestamente está o fue asesinado Lorca, cerca de Granada, ¿no? Caramba, esto no lo sabe el profesor de literatura, porque la tesis la hizo sobre Valle Inclán y Lorca lo trata muy periféricamente, ¿no? Por lo tanto, aquí no hay forma de rivalizar, ¿no? Sin embargo, no cabe duda, los procesos de acompañamiento son humanos, ¿no? Yo creo que tendrá que reforzar mucho más la tutoría. Y el profesor deberá ser profesor brújula o cuaderno de bitácora. Es decir, alguien tendrá que decirle de este tema, esta página web, o de este tema te puedes fiar de esta fuente de información, ¿no? Lo que pasa es que, en efecto, ¿no?, hay fuentes de información sesgadas o claramente distorsionadas, ¿no? Pero eso presupone conocerlas. Y en la mayoría de los casos, el educando tiene más habilidades digitales y tecnológicas que el educador, lo cual también pone en crisis su autoridad, ¿no? La autoritas está en crisis, ¿no? Todo lo cambiará, ¿no? Y lo cambiará todo, incluso los procesos de evaluación, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Tesis, tesinas, artículos, realmente que uno tiene la gran duda, ¿quién es el autor? Tesis doctorales, ¿no? ¿Quién es el autor de este texto? Pues ya no podemos garantizar que sea ese ser humano, sino que es una inteligencia artificial que lo ha desarrollado muy bien. Ya, pero ¿quién es el autor?, ¿no? Porque él se presenta como el autor. Y además no hay programa antiplagio para poder verificarlo por ahora, ¿no? Pero en efecto, eso a algunos lleva al examen oral, a la hoja en blanco, pero claro, las universidades digitales tendrán una gran dificultad, sobre todo las que trabajan por entregas de trabajos, ¿no? La Open University, 1 millón de estudiantes en el mundo. O la universidad a distancia en España, ¿no? La UNED, o la UOC, ¿no? O la UNIR, ¿no? Claro, si usted va entregando trabajos que hace una inteligencia artificial, ¿usted qué aprende? Desarrolla las ideas centrales de Coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Es que no tarda ni 5 segundos hacerte esto la inteligencia artificial. Y te lo hace perfectamente. Y no ha leído ni el primer verso de Coplas.
desastre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Todo cambia, la exposición, la evaluación, la interacción educador-educando, ¿no? Yo creo profesor brújula, 1, y 2, desarrollo del sentido crítico, no se lo crea todo, no se lo crea todo, acompañamiento personalizado en su proyecto de vida, ¿no? Eso sí que no lo puede hacer una inteligencia artificial, ayudar a este estudiante a discernir qué quiere hacer con su vida, cuál es su vocación, su misión en el mundo. Y eso me parece que es una tarea insustituible del tutor, del maestro que está al lado acompañando a realizar ese proyecto de vida. Pero informar, no hay forma de competir. Informa antes, más rápido, más didáctico y sin necesidad de ir al colegio. ¿Por qué tengo que venir? Buenas. Muchas gracias, Francesc, por la frescura y por la profundidad. Me ha gustado mucho cuando has hablado de que la tecnología es un sistema. Y me ha gustado mucho más cuando has hablado de mirar con lupa a la teoría crítica tan olvidada en muchas facetas ahora mismo, ¿no? En este momento, ¿no? Decía Clausen que una forma de unir a toda la diacronía de la escuela crítica era cómo habían estudiado la experiencia de la pérdida de experiencia. Cómo todo el sistema había consistido en tratar de evitar la experiencia humana. Y Benjamin, Adorno lo enlazaban con el surgimiento de los fascismos, ¿no? en aquellos años, los años 30, cosa que curiosamente empezamos a vislumbrar, evidentemente con otras notas y con otras connotaciones históricas. Mi pregunta es doble, una más de signo antropológico. Yo no sé si la inteligencia artificial cada vez más humana, pero me parece que cada vez los humanos somos más máquinas. Y me parece que eso tiene unas connotaciones ya no solo de reduccionismo semántico de los conceptos, sino de reduccionismo de lo humano. Cada vez lo humano tiene menos campo de experiencia. Y la segunda es, con respecto al ámbito más de lo político, este resurgimiento del sistema tecnológico, ¿tú crees que tiene algo que ver con, bueno, pues ciertas apariciones de lo que podemos llamar neofascismo? Porque de alguna manera yo ahí cada día me siento más como Benjamin, ¿no? Que me veo que lo único que podemos hacer para resistir es organizar el pesimismo, porque veo pocas luces en el sistema político, social y económico. Gracias a usted. Respondo rápido por si hay más preguntas. Has utilizado una palabra clave que yo no he utilizado y que si hubiera tenido más tiempo o otra conferencia hubiera subrayado, que es la cuestión de la experiencia. Somos seres de experiencia y por lo tanto nuestro saber no solo se nutre de datos, sino de lo vivido, de lo sufrido, de lo gozado, de lo aprendido a través de los episodios vitales, ¿no? Eso tampoco lo observamos en una inteligencia artificial. Maneja datos, pero nosotros vivimos experiencias, ¿eh? Usted ha vivido la experiencia del nacimiento de un hijo, de la muerte de un ser humano, de la experiencia pues, de un fracaso o la experiencia de una enfermedad, y puede trasvasar esa experiencia, ¿eh? O puede cuanto menos comunicarla, ¿no? En la inteligencia artificial hay gestión de datos y de informaciones, todo lo que hay en la red. Pero la experiencia no siempre se puede incluso articular lingüísticamente, ¿no? Aquí siempre pongo a colación esa frase de Santa Teresa de Jesús, ¿no? No hablaré de nada que no haya experimentado una o muchas veces. Que además es una frase que dice en Vida, que dice en Camino de Perfección, en Moradas, ¿no? Y que para mí es el principio de humildad básico a la hora de disertar, ¿no? No hables de nada que no hayas tenido experiencia, porque es muy fácil sucumbir al ridículo. ¿Yo puedo hablar de lo que es la vida en una cartuja? No, porque no soy cartujo. Sin embargo, cuando un cartujo habla de lo que es la soledad, el silencio, la regla de San Bruno y la vida de cartuja, pues escucho y aprendo, porque habla desde la experiencia. Y eso da autoridad.
Eso da autoridad a ese ser humano. Y cuando uno habla pues de eso, ¿no? Una mujer habla de la extirpación de un pecho, sabe de qué está hablando, o de un proceso de adopción, o de un proceso de enfermedad, ¿no? Eso nos da autoridad. Yo creo que aquí también hay un punto clave a nivel educativo. Y lo enlazo con la segunda. Dice, cada vez veo que estamos haciendo máquinas más antropomórficas, por lo tanto que simulan o imitan más potencias humanas, pero seres humanos más mecanizados, automatizados, robotizados, que viven como zombies en las grandes ciudades. Yo coincido con el diagnóstico. Por eso, si un profesor lo único que hace es lo que ya hace una máquina, ¿por qué tengo que ir a clase? Si usted apaga las luces y se limita a leer un PowerPoint, ¿por qué tengo que venir de Aranda de Duero y perder infinitamente el tiempo? Mándeme el pen. Esto está pasando en facultades de medicina, facultades de ingeniería, facultades de filosofía, facultades de sociología, ¿no? En el aula tiene que pasar algo que no pase en Google. Tiene que narrarse algo que no pueda hacer la inteligencia artificial. Y lo vinculo con la experiencia. Os voy a hablar de lo que me ha pasado este verano. Os voy a hablar de lo que yo creo. Y generalmente escondemos la subjetividad o el yo. Y nos difuminamos en la nube informativa. Pongo un ejemplo y encierro. Estuve 2 semanas hablando de las pruebas de la existencia de Dios, si pueden denominarse así, y de las pruebas de la no existencia de Dios. Un aula pública, en la Universidad Pública, la Universidad de Barcelona, yo tenía 25 años. Era ayudante de cátedra. Bien, tocaba este tema. 80 alumnos. Bien, pues naturalmente las vías de Santo Tomás, naturalmente Descartes, Leibniz, Spinoza y naturalmente los maestros de la sospecha. Pero un alumno, al final de las 2 semanas, levanta la mano y dice, bueno, todo lo que usted nos ha dicho está en los libros. No había Google, no estaba la inteligencia artificial, pero estaban los libros. Yo lo que quiero saber es si usted cree en Dios. Caramba. Entonces hizo silencio y los alumnos dicen, ahora empieza de verdad la clase. Ahora sí que... Porque esto no está en Google. Esto no te lo responde el ChatGPT. ChatGPT te dirá la concepción de Dios según Freud y te la presentará muy bien. La concepción de Dios según Nietzsche o según Marx. Pero pregúntale si cree en Dios. Dirá, soy una inteligencia artificial. Esto no puede hacerlo un profesor. Esto es ocultarse. Esto es difuminarse. Esto es salir por la tangente. Ahora, si respondes en primera persona, que es lo que hice yo, naturalmente tendrás 2 tipos de reacción. Para unos generarás una enorme decepción. Madre mía, y es cristiano, nunca lo habría dicho. Así fue, así fue. Y para otros, enorme interés. Es de los míos. Este cree en Dios. Bueno, estoy en buenas manos, ¿no? Pero en cualquier caso dejas de ser neutro. Por tanto, yo creo que sí, que nos obligará a hablar desde la experiencia, identificar bien las fuentes de información, pero no difuminarnos, porque esto es automatización, esto es mecanización, ¿no? Había hay varias preguntas, pero se nos ha ido el tiempo. Así que muchas gracias al profesor Francesc Torralba. Ha habido una idea que me ha venido desde casi el principio, en el que ha tocado un poco el tema de la vulnerabilidad, y me acordaba que en el Silmarillion de Tolkien, él da el don de la mortalidad a los hombres. El don de la mortalidad. Pues dentro de un cuarto de hora nos encontramos aquí. Café en